Primeramente, gracias al Señor por el privilegio de permitirme nuevamente compartir de su palabra con una congregación. Habían entrado temores a mi vida que me habían estancado para volver a hacer esto. Pero bueno, Él tiene propósito en todo lo que pasa con nosotros y nos permite seguir avanzando y nos permite entender que tenemos que seguir siendo formados. Quiero que vayamos a Josué 1:8. Voy a leerla. Este es el pasaje principal de la palabra y es muy importante para mí y se va a volver importante para ustedes, o para algunos ya es muy importante. Josué 1:8. Dice su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre de la gloria, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor. No quiero, Padre celestial, hablar más de lo que deba, Señor. Quiero hablar de lo que tú has hecho en mi vida a través de tu hermosa palabra, a través de este libro, como lo habla Josué 1. Señor, te pido que mi testimonio, Señor, que toda la palabra que ha sido edificante para mí, hoy sea edificante para cada uno de los que están en este lugar. Que sea, Señor, esa enseñanza y que puedan, Señor, entender todo, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro amado Yeshua Melech, Jesús el Rey. Amén. Le puse como título a esta charla: perseverantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí yo creo que eso ha sido lo más importante, perseverar. No es fácil, para nada. Miraba de la raíz del hebreo, me regalan la diapositiva, por favor. Perseverante en el hebreo, samak, que lleva muchas palabras encerradas: apoyar, asegurar, confianza, confiar, reposar, sostener, sustentar. Bueno, ahí hay otro complemento, ¿sí? Miren todo lo que lleva perseverante, ¿sí? Y muchas veces, yo sé que muchas veces a todos nosotros nos han dicho: sea perseverante, mi hermana, tiene que perseverar, persevera en el Señor. Y en esos momentos tan difíciles uno, sí, yo voy a perseverar. Pero ¿realmente sabemos qué es perseverar? Yo creo que a través del proceso que vivimos es donde aprendemos qué es perseverar. No quiero contarles del viaje. Cuando Brian me dice que si quería dar testimonio, yo le pregunto al Señor: Señor, ¿qué quieres dar? ¿Qué quieres dar tú para mí, para que yo dé a este lugar, de regreso al hogar? Y el Señor me dice: vas a hablar de lo que yo he podido hacer en ti, de lo que yo he logrado en ti hasta este momento, porque sé que debo seguir en un proceso. Esto no paró aquí, esto sigue más allá. Y yo, bueno, Señor, quiero ser lo más transparente, lo más sincera delante de una congregación. A la edad de mis 9 años me llevaron a una congregación donde quería conocer a un Dios, donde escuchaba de un Jesús. Tenía 9 años. De un hogar disfuncional. De pronto es difícil decirlo. Mi papá alcohólico, mi mamá sufriendo por lo que sufría con mi papá. En un hogar completamente nada que ver. Yo creo que no solamente yo he pasado por eso, sino muchos de los que estamos acá, donde se empieza a llenar nuestro corazón de heridas, de amargura, de resentimiento, de muchas cosas.
y vamos creciendo con eso en nuestro corazón. Voy a ese lugar, conozco de Jesús y escucho que hay un Jesús, pero tenía 9 años, ¿sí? Y fui, pero no me volví. Me fui a la edad de mi casa, de 12 años. Me fui buscando, que es que mejores oportunidades. Y me fui huyendo de miedo a que mi mamá me pegara, porque es real. Quiero ser lo más transparente con ustedes. Y conozco al papá de mis hijos, a mi esposo. Y me voy con él a hacer una vida, teniendo yo 12 años. Él con 18 años. Y ahí empezó el verdadero calvario, lo llamo yo. Y las consecuencias de una desobediencia. Porque yo fui desobediente. Me fui del lado de mis padres porque quería vivir mejor, pero las consecuencias me llevaron a vivir algo peor. Hoy le puedo dar gracias a Dios. Hoy, que es 4 de diciembre, sí, 3 de diciembre, por mi esposo. Y le digo gracias, Señor, porque a través de él, a través de ese proceso que viví por 36 años, fue donde aprendí a buscarte, a agarrarme de ti, a conocerte y a perseverar. No puedo decir que si me siento a contarles todo lo que pasó día a día no voy a acabar nunca, pero fue un proceso donde empecé a pasar de niña a ser una mujer siendo de 12 años. Quedo embarazada a los 15 años, donde ya siento la necesidad y digo, yo escuché alguna vez de un Jesús, necesito ir a buscarlo. Y Dios envía personas a mi camino que me decían, reciba al Señor Jesús que Él va a cambiar su vida. Reciba al Señor Jesús que su vida le va a cambiar completamente. Va a ser feliz. Así me decían las personas. Así es. En mi momento de difícil embarazada de mi primera hija, voy a buscar al Señor a ese lugar. Y le digo, no sé quién eres, he escuchado que eres un Dios, he escuchado que creaste el cielo y la tierra, he escuchado que eres papá de Jesús. Yo quiero saber, quiero conocerte. Teniendo 15 años y viviendo un embarazo muy difícil, viviendo una vida de maltrato físico, maltrato verbal, maltrato emocional y muchas cosas. Y empiezo a buscar del Señor. Pero como uno cree que lo que las demás personas le están diciendo va a ser cierto, usted va a ser feliz y la vida le va a cambiar. Pero cuando empiezo a buscar del Señor y me doy cuenta que es un proceso por el cual cuando Dios me hace su hija, me empieza a formar como su hija. Y empiezo yo, pero ¿cómo así? Si yo estoy buscando de un Jesús que me dijo que me iba a cambiar mi vida, ¿qué pasa? Y no entendía muchas situaciones, no sabía, no tenía revelación de esta hermosa palabra. Y así seguí buscando pero seca, buscando pero vacía, no entendía, no sabía qué pasaba, quería morirme. Ya tenía mis 4 hijos, porque los tuve año tras año, mis 4 hijos, y llega un día donde el Señor me da una palabra que en ese momento no recibí revelación, de verdad que en ese momento no la recibí. Y yo, bueno, sí, que me olvidé del pasado, vamos a ir a Isaías 43:18. Dice Isaías, y quiero que por favor cada texto bíblico
se lo lleven en sus corazones. Porque a mí lo único que me tiene acá ha sido el Señor a través de su palabra formando mi vida. Sandra, lo voy a leer como yo lo empecé a entender. Sandra, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. O sea, en ese momento no conocía eso. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando el Señor me da esta palabra, yo, sí, que me olvide del pasado. ¿Será que es que olvidar el pasado es tan fácil? ¿Será que dejar ese pasado allá atrás es tan fácil? Porque yo se lo decía al Señor. ¿Cómo voy a dejar el pasado allá? Mire todo lo que me ha pasado y cómo empezamos a sentirnos víctimas. Y hay un espíritu de autoconmiseración, y más en nosotras las mujeres. Tengo la autoridad para decirlo, donde empezamos. Pobrecita yo, mire todo lo que me ha pasado, mire todo lo que he sufrido. Pero no hice caso a esa palabra. Y seguí aferrada a un pasado llena de amargura, pero buscando del Señor, congregándome en un lugar, buscando del Señor, donde todavía no entendía qué quería hacer el Señor conmigo con esa palabra. Tomo un día la decisión de quitarme la vida con mis 4 hijos. Yo creo que mi niña mayor tenía 6 años. Y el más pequeño 1 año, 1 año y medio, no sé, no me acuerdo ahorita. Y decido decir, ya no más, aquí ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y decido y planeo y estoy en esas cuando tocan a la puerta. Y Dios en su misericordia envía a alguien a decirme, Sandra, ¿qué va a hacer? Y esa persona, ¿cómo iba a hacer lo que yo iba a hacer? ¿Cómo iba a saber lo que yo iba a hacer? Cuando me dice, Sandra, deténgase. Dios tiene grandes propósitos en usted y yo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo los va a hacer? Porque yo ya no quiero más esto. Y me boto de rodillas y le digo, bueno, está bien, no voy a insistir en quitarme la vida y quitársela a mis hijos, porque no decidí solamente quitarme la mía, sino la de mis hijos para que no quedaran sufriendo. Y sigue el Señor en su proceso, donde vuelve y usa a esa persona que llega y adivinen qué, vuelve y me da Isaías 43:18. Y empiezo a recibir la revelación de esa palabra. Miren, hace cuántos años les estoy hablando. No les voy a decir mi edad, ¿no? Pero miren, hace cuántos años estoy hablando de esa palabra. Y vuelve y me da Isaías 43:18. Sandra, no se acuerde de las cosas pasadas. Y yo, Señor, ya estoy entendiendo. ¿Y cómo hago? Si quiero dejarlas, pero vuelve y me pasa lo mismo. Y uno se vuelve esclavo de las cautividades. Esclavo de las cautividades. Y eso estaba en esa cautividad llena de rencor, llena de resentimiento y llena de odio contra muchas personas que sentía yo que me estaban haciendo daño y a mis hijos. Pero tampoco quería desprenderme de esas personas. Quería seguir ahí. Porque uno se vuelve esclavo de la cautividad, del pecado y de muchas cosas. Y conociendo a un Dios que murió en una cruz para que fuéramos libres. Bueno, decido seguir buscando del Señor. ¿Sí? Está bien, Señor. Voy a empezar a perseverar. Empezó esa palabra en mi vida a taladrar.
Perseveré, persevere, Sandra. Empiece a perdonar, empiece a soltar, empiece a dejar todo en mis manos. Y yo, bueno, sí, Señor, pero ¿cómo hago? Si mire, hoy pasó esto y me llené más de rabia. Sandra, tiene que perdonar. Y yo creo que eso es lo más difícil en el ser humano, el perdonar. Porque no queremos soltar, no queremos mirar a esa persona que nos ha hecho daño con amor y misericordia, sino con odio. Y miramos a esa persona y decimos, usted es malo conmigo, usted me ha hecho daño. Pero cuando nos convertimos en hijos, Él nos enseña que Jesucristo vino y murió por una cantidad de pecadores que le hicieron daño, que lo entregaron en una cruz del Calvario. Sigo en ese proceso, donde día a día pasaban cosas y me decía, suelte, inmediatamente suelte, Sandra. Y fueron años, y yo creo que van a seguir siendo, porque uno sigue de proceso en proceso para ser formado por amor al Señor, porque nos ama tanto que Él nos tiene que seguir formando y puliendo. Yo aquí en este momento no puedo decir, aquí ya paró todo, yo ya soy feliz. No, yo tengo que seguir en un proceso porque el Señor me tiene que seguir formando mi vida en muchas áreas. No más en esta mañana, antes de llegar acá se presenta una situación donde yo digo, Señor, no quiero más esto. Y ya no quiero, no, de aquí voy a ir allá, Señor, a dar esa palabra. Si mire, estoy cargada en este momento. Y el Señor me dice, diga el débil, fuerte soy. Que está en Joel 3:10, si no me equivoco. Diga el débil, fuerte soy, Sandra. Diga el débil, fuerte soy. Y le digo, sí, Señor. Tengo que ser fuerte y tengo que dar ese paso porque me estás dando otra oportunidad de vida hoy y me estás permitiendo ver tu misericordia todos los días. Amén. Como sigo en ese proceso de formación, pero atada a una cautividad, ¿sí? Atada a un pasado, tal vez todavía luchando contra dejar esas cosas, perdonar esas personas, mirarlas diferente, querer brindar a mis hijos otra vida diferente a la cual yo viví. Pero sigo en ese proceso y el Señor vuelve y usa su palabra en Primera de Juan 4:18. Porque ha sido solamente su palabra. Cuando entiendo que de verdad la palabra es nuestro amado Yeshua, es el verbo, el que me va a hablar todos los días, el que me va a formar, el que me va a enseñar. Cuando recibimos esa revelación de verdad, que aprendemos que cuando tenemos cualquier situación y si vamos allá, ella va a ser la que nos va a enseñar, ella va a ser la que nos va a restaurar, ella va a ser la que nos va a consolar. Amén. Primera de Juan 4:8, ¿sí? 18, sí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando me da esa palabra, yo digo, Señor, entonces empieza a quitar esos miedos que le tengo a aquellas personas que me maltratan. Empieza a quitar ese pánico, porque era un pánico también en el que vivía, encerrada en esa cautividad de miedo, donde no quería dar pasos porque todo me daba miedo.
me sentía incapaz, tenía mi autoestima por el suelo. Decía, yo no soy capaz, yo solo nací para tener estos 4 hijos y para vivir bajo una vida de aflicción. Y porque como uno viene de generaciones a las cuales ve uno sometidas todo el tiempo a esa misma situación, entonces a uno le parece que tiene que ser así toda la vida. Le parece que eso ya es normal. Y siempre yo decía, no, para mí no hay nada bueno. Para mí no hay nada bueno. Yo siempre voy a vivir en una vida de aflicción. Y conociendo del Señor, listo, Señor, hasta hace, yo creo que 1 año, yo le decía al Señor, listo, yo acepto, Señor, que mi vida va a ser una vida llena de pruebas y de aflicciones. Pero bueno, gracias, Señor, porque soy tu hija, porque sé que soy salva. Pero ya diciendo, estoy acostumbrada a eso, pues ya, lo voy a seguir viviendo. ¿Sí? Pero empieza ese proceso de aprender a dejar ese temor y a salir de ese temor y aprender a saber que el Señor en su amor me perfecciona, que el Señor en su amor me saca de cautividades, que el Señor en su amor me enseña tantas cosas que yo creo que no vamos a poder entender cuando las estemos viviendo. Cuando salimos de cautividad, empezamos a ver otro panorama diferente, porque dice que nos saca de cautividad y nos establece en lugares celestiales y da dones a los hombres. Esa palabra está en Efesios 4:8. Cuando me da esa palabra de que voy a darte dones porque estás saliendo de cautividades. Y para nosotros recibir dones del Señor es hermoso, ¿cierto? Pero a veces sentimos que con eso ya estamos completos, porque tenemos dones, porque el Señor nos está usando. Y seguimos en esa búsqueda del Señor y aprendiendo muchas cosas del Señor a través de esos dones. Pero el Señor dice, yo quiero más, pero más de ti, más de que sueltes esto, de que sueltes esto, de que sueltes esto, de que sueltes esto. Pero ¿cómo así, Señor? Si tú me diste este don, me diste ¿cómo así, Señor? Sí, Sandra. Tienes que seguir siendo formada. Bueno, Señor, yo soy una mujer humana que tiene tentaciones, debilidades, todo lo que todos ustedes viven. Pero también les digo, donde me ha tocado decirle al Señor de rodillas, ayúdame con esto, porque no quiero volver a lo mismo de atrás. Porque quiero ser fuerte. Porque quiero amarte. Cuando empezamos a amar al Señor y a verlo como nuestro papá, el temor que Él coloca en nosotros es, obedézcanme. ¿Me aman? Obediencia. ¿Me aman? Obedece. Sí, Señor, yo te obedezco, yo me congrego, yo voy a una iglesia. Todos los días, si es posible, yo voy a la iglesia. Soy líder de esto, soy líder de esto, soy líder de esto y hago esto. Señor, yo te estoy obedeciendo. Y el Señor, no, yo no quiero eso. Yo quiero obediencia desde tu corazón. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ser obedientes desde nuestro corazón? Porque cuando ya estamos en ese lugar donde estamos haciendo tantas cosas supuestamente para el Señor, pero en realidad lo estamos haciendo por una costumbre o porque nos gusta servir pero en realidad lo estamos haciendo para el Señor. Háganse esa pregunta a cada uno de ustedes. Porque yo empecé a hacérmela.
Y me di cuenta que no, que quería vivir una vida religiosa, que quería vivir una vida cristiana. Pero su palabra me decía, todos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y lo hablaba a mí, Sandra, a mí. Sandra, de labios me honras, sirves, estás haciendo esto y esto, pero tu corazón está seco. Todavía hay cosas que necesitas soltar. Y vuelve la palabra, suelte, suelte, suelte. Y yo, no, Señor, pero si yo ya perdoné porque yo obedecí Isaías 43:18. Yo ya perdoné, Señor. No. Porque empiezan a brotar esas cositas, empiezan a reflejarse en nuestras actitudes, en nuestro hablar, en nuestro rostro, en nuestro modo de vivir. Empiezan a reflejarse esas cositas que hay allá, en el corazón. Duro perdonar, sí. Difícil perdonar, sí. Pero para mí, Sandra, ha sido la puerta más grande que yo le he cerrado al enemigo para decir, no. No voy a permitir más que siga pisoteando mi vida. Cierro esta puerta. Y yo la cierro, pero vienen más ataques. Y fuertes. Donde solamente nos toca, y voy a hablar ya como congregación, irnos de rodillas y decirle, Señor, suelto y perdono esta persona. Decido perdonarla así en ese momento de mi corazón no salga, pero lo voy a confesar con mi boca. Suelto a esa persona. Ese ha sido el proceso más difícil, pero con el que el Señor me ha formado y puedo decir, por eso estoy aquí. Con autoridad lo puedo decir. El perdonar es una puerta gigante que nosotros le cerramos al enemigo, porque de ahí parten muchas cosas, lleva cantidad de ramas que destruyen nuestras vidas. Y siendo conocedores del Señor y buscando al Señor en un lugar. Pero muchos de nosotros estamos en esa cautividad o estábamos en esa cautividad de no querer perdonar. Porque venimos tal vez desde el vientre de nuestros padres, de nuestras madres, ya cautivos, heridos, resentidos, amargados, y donde no se nos ha abierto el entendimiento para decir, yo necesito ser libre de esa cautividad. Sigo en el proceso de aprender a obedecer. Y el Señor me sigue diciendo, Sandra, sigue avanzando. Hace más o menos, eso fue en la pandemia. Hablemoslo de la pandemia. Íbamos a un lugar y nos congregábamos y felices todos porque teníamos un lugar y acostumbrados a muchas cosas. Pero el Señor ya venía hablando a mi corazón, está seca. Y yo, sí, Señor, estoy seca. Pero soy líder de intercesión, Señor. Sandra está seca. Sí, Señor, estoy seca. ¿Qué hago, Señor? Porque me estoy congregando, Señor. Pum, cierran las congregaciones. Y yo digo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque mi anhelo, y se los digo de verdad, Señor, nunca ha sido decir, me voy a separar del Señor. No, mi anhelo siempre ha sido seguir agarrada de su mano. Y decir, acá estoy, Señor, con mis debilidades y con todo lo que soy, pero acá estoy. Y el Señor empieza a trabajar en mi corazón a decirme, una relación diferente conmigo quiero, Sandra. Una relación diferente conmigo. Y yo le digo, ¿y cómo es eso, Señor? Si yo iba a un lugar y hacía esto y hacía esto y hacía esto. Una relación diferente conmigo, Sandra.
¿Y qué hace? Empieza a enamorarme de esta palabra. Y empieza a mostrarme sus instrucciones a través de esta palabra. De verdad, amo su palabra. Y yo creo que ahorita no me acuerdo de la cantidad de textos bíblicos con la que día a día me ayuda, me levanta, me fortalece, me consuela. Y empiezo esa búsqueda, a escudriñar su palabra y con el anhelo de recibir la revelación de su palabra. Con el anhelo de recibir la revelación de su palabra. Y me da Josué 1:8, que fue la palabra principal, y empiezo poquito a poco a entender lo que él me quería enseñar. Pero siguen las cosas, siguen pasando cosas en nuestra vida, porque hay una búsqueda, no va a parar todo ahí. Y me regala Isaías 41:10. Estos textos son unos pocos de los que el Señor ha hecho en mi vida muchas cosas, porque son cantidad que diariamente yo voy a su palabra y le digo, Señor, esto y esto, y con su palabra me da muchas respuestas. Con su palabra me fortalece. Con su palabra me dice, levántate, Sandra, que aquí estoy. Isaías 41:10. No temas, Sandra, porque yo estoy contigo. No desmayes, Sandra, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo. Siempre te ayudaré, Sandra, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hoy no me lo está diciendo, hoy esa palabra no me la está diciendo hoy a mí sola, a ustedes también. A cada uno de ustedes saben qué luchas internas hay. Qué impresionante el Señor cómo nos conoce, ¿no? Porque a través de su palabra nos da y nos da respuestas. Y adivinen qué viene. Yo creo que la prueba más difícil en mi vida. La prueba más dura en mi vida. Perder a mi papá en el 2021 y a los 40 días perder al hombre de mi vida. Quedé desubicada. Yo dije, ¿qué pasó? Y empiezo a cuestionar a Dios, a decirle, Dios, ¿aquí qué pasó? Yo soy tu hija, yo te busco, yo trato de obedecer. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer ahorita de mi vida? Y no lo voy a contar con vergüenza, lo voy a contar por testimonio. Me vuelvo alcohólica por una semana, cuando muere mi papá y mi papá y mi esposo. Y yo creo que muchos de acá no lo sabían. Caigo alcohólica una semana, donde yo decía, de acá no me voy a parar. Y donde no recibía llamadas de nadie, solamente mis hijos vivieron eso conmigo, donde me daba golpes contra las paredes, porque no podía entender el dolor que estaba viviendo. Y me llamaba mucha gente. Yo no le contestaba a nadie, no quería saber de nadie. Quería morirme. Yo también me quería morir. Yo también decía, no puedo más. Para allí están 10 minutos, corto. Pero vuelve su amor y su misericordia, y a la semana me dice, levántate, Sandra. Voy a empezar a hacer cosas nuevas en ti. Y así es. Cuando vuelve y me dice, ¿te acuerdas en ese año 2020,
lo que te formé en la palabra. Y yo, sí, Señor, me enamoraste de tu palabra. Me decía, era para este tiempo, Sandra, para este tiempo tan difícil. Levántate y aférrate de mi palabra, Sandra. Yo, listo, papá. Yo no quiero vivir así, yo no soy así. Decía, papá, yo no soy así. Y él me decía, no eres así, Sandra. Te vas a levantar y voy a empezar a hacer cosas nuevas. ¿Se acuerda que me dice en Isaías 43:18? Empezaré a hacer cosas nuevas, pronto saldrán a luz. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años. Yo, bueno, Señor, está bien. Voy a seguir esforzándome porque te amo y porque no quiero que mis hijos vivan la consecuencia de mis errores. Perdóname, papá. Y empecé esa búsqueda personal con él, porque me alejé de mucha gente. No quería hablar con nadie, no quería contarle nada de mis cosas a nadie. Iba a mi trabajo, Dios usó mucho la jefe con la que yo trabajo para ayudarme con esa palabra, con esta palabra, aprenderla. Y seguí esa búsqueda. Y en septiembre del año pasado el Señor ya empieza a hablarme de creer. Porque claro, yo había dejado de creer en esas promesas que Él tenía para mí. Creía que eso no iba a pasar nunca. El creer fue difícil, porque yo seguía diciendo, nada, ya se murió mi papá, ya se murió mi esposo, ¿ahora qué más viene? Cuando empieza a hablarme en su palabra, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. ¿Es fácil creer? Les hago esa pregunta. ¿Es fácil creer? No, porque ha venido viviendo unas situaciones que es muy difícil creer. No es fácil. Pero empieza ese proceso el Señor. Empieza. Y ya este año, porque me estoy alargando del tiempo, este año me dice, si crees, Sandra, verás la gloria de Dios. Yo solamente quería compartir este pedacito de mi vida con ustedes, porque sí se puede obedecer pagando un precio, sacrificando esta carne, fortaleciéndonos con esta palabra. Diga el débil, fuerte soy. Escudriñemos la palabra. Día a día, de verdad se los digo, ha sido un versículo el que me ha levantado. Cuando vienen pensamientos que no son agradables, Señor, que tu Espíritu lleve cautivos mis pensamientos a la obediencia de nuestro Yeshua. Está en 2 Corintios, no me lo inventé yo. Cuando vienen ataques, Señor, tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. Eso es lo que tenemos que hacer, fortalecernos en esta palabra y usarla día a día de nuestras vidas. Amén. Esta mañana le oraba al Señor y le decía, Señor, al terminar la palabra, ¿qué quieres? Y me decía, el que recibió esa palabra va a pasar acá y vamos a orar. El que recibió esa palabra y siente que necesita aferrarse a las escrituras y a empezar a hacer lo que las escrituras dicen, va a pasar acá adelante y vamos a orar en este momento para terminar la charla. ¿Quién siente la necesidad de hacerlo? El que la sienta. El que sienta que tiene que soltar, que tiene que perdonar y que hoy tiene que hacer
un pare y comenzar una nueva obediencia, un nuevo camino. Amén. Padre de la gloria, eterno Rey de reyes, Señor de señores, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Pero gracias también por lo que hoy has hecho en la vida de cada una de estas personas, Señor, que necesitan también de ese proceso, de esa enseñanza que estás haciendo en mi vida, Señor. Yo te pido, Padre, tu palabra dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y yo quiero, Señor, que nuestro entendimiento se abra y que así lo hagamos día a día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, Señor, vas a sacar de cautividad nuestras vidas, Señor. Lo vas a seguir haciendo día a día, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón. Hoy cada una de estas personas disponen su corazón para ser libres de aquello con que luchan. La falta de perdón, la amargura, resentimiento, no sé, Señor, tú lo sabes. Pero hoy, Señor, toman la decisión, así como yo la he tomado, de perseverar en tu camino y de cumplir tu palabra, Señor. Cuando dice en Josué 1:8, Padre, gracias. Ministra el corazón y la mente de cada una de estas personas, Señor, de mis hermanos, Padre, ministra. Llénalos de tu amor, de tu misericordia, Señor. Enséñales de tu amor, así como lo has hecho conmigo día a día. Enséñales de tu amor, así como me consuelas día a día, Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro, hermanos, sino que de día y de noche mediten en ella, para que se guarden y hagan conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás que te vaya bien, que prospere tu camino. ¿Queremos estar bien? Sigamos las instrucciones de nuestro amado, que es su palabra, que es el mismo Yeshua HaMashiach. Rayita me regala la canción así cortica. Gracias. Y hoy le vamos a decir al Señor: te entrego mis planes, te entrego mis sueños, te entrego todos mis anhelos, porque el Señor tiene mejores planes para nosotros que los de nosotros mismos. Los planes de Él son perfectos. Esos sí son sus planes perfectos, los de Él. Amén.